Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Cargas pesadas. Jesús nos invita a depositar nuestra carga sobre Él y nos promete cuidar de nosotros. Una carga es un peso grande, un trabajo pesado, molesto y con dificultad para realizar. En sentido bíblico habla de problemas, preocupaciones, ansiedad, angustia por situaciones vividas o por vivir. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículos 6 al 7, nos dice lo siguiente: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tenemos que ser humildes y aceptar que nosotros humanamente no tenemos capacidad para afrontar muchas de las pruebas y cargas de esta vida. Tenemos que reconocer el gran poder de Dios y que dependemos de su gracia, ese poder capacitador que Él nos concede, y a su debido tiempo Él nos levantará de la prueba y lo hará con honor. Por tanto, pongamos todas nuestras cargas, preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él, si así lo hacemos, cuidará de nosotros. Analizando la Biblia vemos que carga también significa la responsabilidad que tenían y hoy tienen los gobernantes para gobernar. También significa alguna aflicción o preocupación. En el Salmo 55, versículo 22, David nos aconseja lo siguiente: Echad sobre el Señor tu carga, tu aflicción, tu preocupación, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Debemos entregar todas nuestras cargas al Señor, y Él cuidará de nosotros, y no va a permitir que los justos tropiecen y caigan. Los justos son los justificados, los perdonados ante Dios, por creer por fe en el sacrificio de Cristo y lo que significa, y por tanto obedecen toda la palabra de Dios. También es una carga la conciencia del pecado, ser conscientes de que hemos pecado. Cuando escuchamos la voz de la conciencia, ese pecado se convierte en una gran carga hasta que nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor. En el Salmo 38, versículo 4, vemos a David reconociendo su pecado ante Dios. Dice así: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. La culpa del pecado nos debería preocupar grandemente. Es una carga demasiado pesada para soportar. Los seres flaqueamos y por tanto necesitamos la ayuda de Dios. La Biblia nos enseña, y es parte de la ley de Dios, que debemos compartir también las cargas de los demás. En Gálatas capítulo 6, versículos 2 al 3, Pablo nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Como cristianos debemos ayudarnos a llevar los unos las cargas de los otros, y así estaremos obedeciendo lo que Cristo nos enseña y nos ordena en su palabra. Si nos creemos demasiado importantes para ayudar a alguien, solo nos engañamos a nosotros mismos. No somos tan importantes como pensamos. Cuando tengamos dificultades debemos ayudarnos unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 11 verso 9 demuestra la actitud de ayuda que existía en la iglesia primitiva y se lo hace saber a la iglesia de Corintia. Dice así: cuando estuve con vosotros y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para vosotros y jamás lo seré. También son una carga pesada las exigencias legalistas, hoy serían las religiones, que no dejan de ser el plan del ser humano para salvarse. El plan de Dios se llama Jesucristo. Él dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, o sea, nadie se salva si no es a través de mí. Así que las religiones son cargas pesadas impuestas por los seres humanos y que no salvan a nadie. En Mateo capítulo 23, versículo 4, Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, que eran los religiosos de la época, les dice: porque atáis cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponéis sobre los hombros de las personas, de los hombres, de los seres humanos, pero ellos ni con un dedo, vosotros ni con un dedo,
queréis moverlas. Las religiones aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y las personas religiosas jamás o rara vez mueven un dedo para aligerar la carga de nadie. En Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, vemos la diferencia de Jesús. La religión nos pone cargas, Jesús nos invita a que las depositemos en Él para darnos descanso. Nos dice lo siguiente: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Debemos dejar de vivir siempre angustiados y preocupados. Vayamos, acerquémonos a Jesús, aprendamos la palabra de Dios, esto nos hará descansar. Obedezcamos sus mandamientos y aprendamos del Señor, pues Él siempre demostró su paciencia y su humildad de verdad. Con Él podremos descansar de toda carga, por muy pesada que sea. Lo que el Señor nos impone no es difícil de cumplir, ni tampoco es pesada la carga que nos hace llevar. Debemos imitarlo y vivir como Él vivió. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.